Es que su hijo no va a limpiarle ahí. No veo cómo el hijo no va hasta allá a limpiar. Está bien. Los demás todos están en casa. César, puedes quedarte ahí si quieres, pero si quieres pasarte aquí más cerca no hay ningún problema, ¿eh? Como tú te sientas mejor. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Quiere que cante? No sé si quiere que me estás poniendo la pista para que cante una canción. Sí. Muy bien, estamos también preparándonos para Navidad. Y recuerden algo con respecto a lo del próximo domingo, que va a ser la actividad de Acción de Gracias. Como lo dijeron ahorita, pero repito, traigan a alguien, inviten a alguien a esta actividad. Es una actividad totalmente evangelística, la estamos planeando en un plan muy evangelístico. Queremos darles alimento también y participar un poco entre familia, con la gente, pero queremos traer a alguien para que sea una actividad de evangelismo, ¿no? Entonces, por favor, piensen en alguien toda semana y digan, ¿a quién puedo traer para que venga con nosotros a esta actividad de Día de Acción de Gracias? Bien, ya oraron por mí, ya oró Olga, muchas gracias, pero antes de empezar yo quiero pedirles que me hagan un gran favor. Como somos tan poquitos y somos tan poquitos, a veces suenan los celulares, así que si lo puede tener en vibración o en volumen bajo, por lo menos algunos lo utilizan con la Biblia, así que no hay ningún problema, pero bájenle un poquito de eso para que no vaya a sonar ahí medio del lugar. ¿Y qué les parece, ya que somos tan poquitos ahorita, se levantan y se saludan rápidamente, así busquen a saludar a alguien que no han visto desde que... Sí, Juan y Carmen se saludaron primero. Yeah. Y mientras se saludan, también quiero recordarles al grupo de alabanza que al final se me olvidó un punto más que tengo que hablar con ustedes para que se queden un poquitito. Al final va a ser rapidito, no tomamos ni 5 minutos, pero sí al final se quedan un momentito conmigo para decirles algo al grupo de alabanza. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Continuamos hoy con esta serie sobre el libro de los Hechos. Ahora estamos en el día 3, el capítulo 3, más bien, capítulo 3. Así que si tiene su Biblia, por favor, búsquela ahí, el capítulo 3. Vamos a seguir en esta serie tan especial y empezamos leyendo en el versículo 1. Me pueden ustedes acompañar en sus Biblias, Hechos capítulo 3, versículo 1, que dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. En la versión Reina Valera creo que dice a la hora 9 fueron allá al templo. ¿Okay? Ahora, yo quiero que usted vea este reloj que yo le voy a poner aquí en pantalla. Ponga mucha atención porque nosotros estamos acostumbrados a un reloj que la mañana o la madrugada empieza a las 12, el día empieza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, ¿no? O sea, da la vuelta a 24 horas. Pero en el calendario judío las cosas eran diferentes. El día iniciaba a las 6 de la tarde. Si usted ve ahí en el mapa, el día iniciaba a las 6 de la tarde. Entonces así es como empieza el día, ¿no? Empieza allí y ahí va pasando. Y luego, por supuesto, cuando llegamos a las 6 de la mañana, es cuando empieza, como quien dice, el otro periodo. Y de 6 de la mañana podemos ver entonces, como usted está viendo allí, que tenemos la hora de las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde. Y hay algo muy interesante, no sé si ustedes se acuerdan, que Jesucristo murió, según la Biblia, en las versiones más antiguas, dice, murió en la hora 9, ¿se acuerdan? Y para nosotros sería las 3 de la tarde, basados en ese reloj. Por eso sería muy importante que tengamos esa idea y eso nos va a ayudar. Hoy no vamos a hablar tampoco del tema de la resurrección, pero por eso tiene mucho que ver cuando dice en la Biblia, resucitó al tercer día. Tiene mucho que ver con eso, con la forma en que estaba el reloj o que está el reloj en el tiempo judío de la época bíblica. Muy bien. Ahora, algo muy importante es que recuerden,
Los discípulos habían hecho esta gran manifestación de la obra de Dios, la gente se convertía 3,000 en un solo día, luego siguió predicando Pedro y los discípulos, la iglesia seguía creciendo, pero mientras tanto todavía ellos iban a la sinagoga, ellos iban a tratar de evangelizar y hablarle a la gente de Cristo aún en la sinagoga, pero ellos como buenos judíos seguían sirviendo y haciendo las diferentes cosas que hacían los judíos. Y habían 3 cosas que ellos hacían muy importantes. Iban a orar y adorar al Señor 3 veces durante el día. Ellos iban a la hora de las 9, iban de nuevo a las 12 y luego volvían otra vez a las 3. Y entonces noten ustedes como dice aquí en el pasaje que dice, Pedro y Juan fueron al templo para participar en ese servicio de oración de las ¿qué horas? De las 3 de la tarde. Ahí fue donde ellos estaban. Ahora, mencionan un templo y aquí siempre me gusta es como detenerme un poquito para que usted ponga atención a 2 cosas muy importantes. La primera es, usted debe preguntarse, ¿qué templo están hablando? ¿De qué templo hablan? Bueno, en la época en la que están hablando en ese momento era el templo de Herodes, pero ahorita les voy a explicar. Era el templo judío, pero era considerado o fue hecho por Herodes. Pero vamos a empezar dando la vuelta atrás. ¿Qué le parece si pensamos primero en que Salomón, si usted se acuerda en la Biblia, Dios dice a David que le construyó un templo, pero después por el pecado de David, es su hijo el que construye el templo, ¿se acuerdan? Él construye este templo increíblemente bello, es un templo muy, muy especial. Más o menos en el año 925 a.C. fue saqueado por el faraón Sisac. Esa es una de las primeras cosas, lo saquearon, no lo destruyeron, lo saquearon en esa época. Pero más o menos en el 587 a.C. fue cuando los babilonios entran, ¿se acuerdan la historia? Los babilonios entran y cautivan a Jerusalén, a los israelitas, y ellos sí destruyen el templo. ¿Okay? El primer templo de de Salomón, ellos lo destruyen. ¿Okay? Luego más adelante, de acuerdo a la profecía bíblica, el rey Ciro, que conquista Babilonia más adelante en el 538 a.C., reúne al pueblo, ¿se acuerdan de Esdras y todas estas cosas que vemos en la Biblia? Ellos vuelven otra vez hacen las cosas y empiezan a reconstruir el templo. Ya hay un segundo templo, diríamos nosotros, el segundo templo. Este segundo templo es reconstruido en las mismas bases y las mismas ideales y las mismas instrucciones que se le había dado a Salomón. Lo vuelven a construir este segundo templo y luego pasa un tiempo, pero más o menos ya para la época de Cristo, unos 50 años antes de que naciera Cristo, para esa época entonces, por supuesto, hay lo que sería, digamos, una situación terrible donde se va destruyendo el templo por los años, por las diferentes cosas se va dañando. Y entonces este segundo templo se dañó, como lo sabemos, y Herodes, quien era el gobernador, ¿se acuerdan? Él era el gobernador del área. Herodes, un edomita, era el gobernador del área. Él decide tratar de ganarse al pueblo, tratar de quedar bien con el pueblo y decide arreglar el templo. Pero lo que hace él es que realmente despedaza el templo, lo que estaba ahí lo destruyó completamente y volvió a erigir un templo grande, maravilloso, y él mismo considera que ese es el templo de Herodes. Para los israelitas ese no es el templo de Herodes, es el templo de Salomón que fue reconstruido, ¿se acuerdan? Pero para Herodes era el templo de Herodes. Entonces cuando usted oye que alguien habla y dice, es el templo de Herodes, usted entienda que está desde el punto de vista de cómo Herodes lo quería ver. Pero para el pueblo judío ese era el mismo templo que fue reconstruido. Y eso era más o menos en el año 19 a.C. Podemos ver ya ese templo ya vuelto a reconstruir. Ese es el templo que cuando Jesucristo vivía, cuando iban a Jerusalén a las fiestas especiales, a ese lugar iban, ese templo era donde iba la gente, ¿no? Y en esa área del templo fue donde empiezan a ocurrir todas estas diferentes situaciones. Por supuesto era un templo grandísimo, más o menos 500 metros de largo por 300 de ancho. 500 metros de largo por 300 de ancho, ocupaba toda la plaza junto con el templo, y también tenía varios portones o puertas en diferentes lugares, ¿no? En diferentes áreas, y estas puertas tienen un sentido, ahorita vamos a hablar de una de ellas, pero noten ustedes que dice que Pedro y Juan fueron al templo a hacer el servicio de oración, ¿no? Ahora, siga conmigo leyendo y veamos entonces lo que dice. Basado en ese contexto, el pasaje de Hechos 3, ahora en el versículo 2. Hechos 3, versículo 2, dice: mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Voy a hacer 2 cosas aquí. La primera es mencionar una puerta que se llama la Puerta la Hermosa.
Y la única razón es que esta puerta era gigantesca. Esta puerta medía más o menos 22 metros de alto por 18 de ancho. ¿Okay? 22 de alto por 18 de ancho. Y esta puerta bellísima la tenían decorada con bronce y oro. Por eso se le llamaba la puerta la hermosa. Entonces aquí dice que a este cojo lo llevaron a ese lugar, lo pusieron allí, porque supuestamente llegaba seguramente la gente que quería aparentar más, que tenía más dinero, pasaban por esa puerta, quién sabe. Pero lo pusieron allí. Ahora, recuerden algo muy importante. Este cojo no podía entrar al templo. Porque de acuerdo a la ley judía, cualquier persona que tuviera una impureza o algo, una enfermedad o estuviera cojo o algo, no podía estar dentro del templo. Entonces por eso él estaba afuera. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Noten ustedes lo que estaba haciendo. Noten ustedes, él estaba pidiendo limosna a la gente que entraba. Ahora vean el versículo 3. Dice, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, ¿qué hizo? Les pidió dinero. Eso fue todo. Noten ustedes. Y no solo a Pedro y a Juan, se lo decía a todo el mundo. A cualquiera que pasaba, él le decía, vengan, pasen, pero por favor, denme un poquito de dinero, ¿no? Eso es lo que dice en el versículo 3. Ahora sigamos leyendo, muy interesante, del 4 al 8. Noten ustedes lo que pasa. Esto es una escena increíble. Sígala usted conmigo en su Biblia. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Subrayo aquí, esperando recibir un poco de dinero. Eso era lo que estaba esperando él. Ahora Pedro dice en el versículo 6, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Versículo 8, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Este fue un momento súper espectacular. Piénselo usted, este es un hombre que todo el mundo veía siempre allí en la puerta pidiendo dinero. En un momento a otro la gente lo ve entrando al templo caminando. Es una de esas maravillosas escenas donde Dios estaba haciendo un trabajo increíble con los discípulos y estaba mostrándole a ellos que Él era el Mesías. Y ahora, resucitado a través de los discípulos, estaba haciendo un trabajo increíble, un cambio inmediato, un milagro que todos podían ver. Pero yo quiero hacer dos observaciones que son muy, muy importantes aquí. Primero que todo, este pasaje nos muestra claramente que esa enseñanza de que la única forma en que usted puede ser sano es por la fe, es una enseñanza incorrecta. Y déjeme repetir esto, porque me van a linchar y voy a explicarlo bien. Repito la forma. Aquellas personas que enseñan que la única forma de ser sano es por fe, están equivocados. Y ahorita voy a explicar, porque le veo las caras a todos están como que no te entiendo y no quiero entender. Póngame atención, escuche un momento y va a ver usted lo que le voy a explicar. Hubieron varias circunstancias en este contexto que nos puede ayudar un poquito a entender. Primero, el cojo estaba allí sentado y él no estaba pensando en ser sano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él estaba pidiendo dinero, eso era todo, ¿no? Él estaba en su intención de pedir dinero. Él no pensaba que alguien lo iba a sanar, era su rutina diaria, eso es lo que él estaba haciendo. Ir a la puerta del templo a pedir dinero para mantenerse, era lo único que estaba en su mente. Y cuando a Pedro y a Juan ve a ellos, él no hace en ningún momento un acto de fe. Si usted se da cuenta, el pasaje fue claro y dice que simplemente, versículo 3 lo repito, cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. O sea, él no estaba en el templo esperando ser sano. ¿Me explico? Él no estaba allí diciendo, ojalá pueda ser sano. No, él estaba pidiendo dinero. Entonces, por lo menos entendemos que él no buscaba ser sano, así que él no tenía en este momento fe para ser sano. ¿Ok? Eso es importante porque, siguiendo el concepto que la mayoría de personas, usted lo ha escuchado, existen muchos charlatanes que utilizan este montón de cosas donde le dicen a la gente, la única forma en que puede ser sano es por fe. Y entonces traen a este montón de congresos y seminarios y un montón de cosas y traen a la gente y la gente viene. Y le voy a decir una cosa, la gente viene con una fe, un deseo de ser sano porque están enfermos, ¿no? Piénselo. Usted oye que hay una cruzada de milagros y usted va porque usted quiere un milagro, porque usted está pasando por una enfermedad. Esas personas tienen mucha fe, ¿cierto o no?
Lo hacen de corazón, vienen con todas las ganas de hacerlo. Y estas personas quieren hacerlo. Después en estos eventos vienen estas personas y le dicen, pasen para que, entre comillas, reciban su milagro. Y la gente viene, la gente pasa. Usted los verá que están ahí con sus sillas de ruedas, con sus muletas, con diferentes cosas. Ellos tienen mucha fe. Yo no niego eso. Ellos tienen mucha fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa en muchos de los casos? Porque sí estoy de acuerdo y lo voy a decir claramente, yo creo en los milagros y creo que Dios puede sanar gente. Yo no estoy diciendo que no. Pero en muchos casos, en este tipo de cruzadas, en este tipo de grupos, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que sigue en silla de ruedas, hay gente que sigue en muletas, hay gente que sigue con cáncer, hay gente que sigue enferma. ¿Y qué pasa con ellos? Después de unos minutos de estar orando y pidiéndole a Dios que los sane, no se sanan. Y entonces pasa un tiempo, se sienten mal. Recuerden lo que les dije, ellos tienen mucha fe. Ellos no han dejado de tener fe, pero pasan unos minutos y no pasa nada. Y alguno de ellos tal vez pregunta y reclama, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no? Yo estoy pidiendo el milagro, yo estoy pidiendo ser sano. ¿Qué pasa? La respuesta de muchos de estos charlatanes es que no tienen suficiente fe. Y así es como ellos se excusan para evitar que les digan que son unos charlatanes, que son unos hipócritas. No, es que es tu fe, por tu culpa, por tu propia culpa tú no eres sano. Entonces la pobre persona que está en la silla de ruedas, que está en la muleta, que tiene cáncer, que está sufriendo, no sabe qué hacer y se siente culpable y se va a la casa sintiéndose culpable y va con ese pensamiento de que fue su culpa de que no recibió la sanidad. Y cada vez se siente como menos amado por Dios, menos querido por Dios. Y llega un momento en que empieza a sentir, seguro es que yo tengo algo malo y por alguna razón pasan estas cosas. ¿Se da cuenta el daño que eso causa? ¿Se da cuenta cómo eso puede dañar la vida de un ser humano cuando estos charlatanes le imputan a la persona, le implican a la persona y le dicen que es su culpa el que no pueda ser sano? Yo quiero decirle algo. Si usted es de los que le ha pasado esto, yo puedo asegurarle que usted tenía más fe que cualquiera de los que estaba allí. Usted tenía la fe y quería ser sano. Se lo aseguro. No fue su culpa. Jamás es porque usted no tenía fe. En un momento le voy a explicar qué pudo haber sido. Pero no es porque usted no tenía fe que usted no fuese sano. ¿Ok? Ahora, note usted algo muy especial que pasa en el versículo 6, y creo que esto le va a ayudar a entender un poquito mejor. En el versículo 6, Pedro dice, cuando mira al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¿Se da cuenta quién fue el que sanó al cojo? No fue Pedro. No fue Pedro el que sanó al cojo. En el nombre de Jesús se sanó. Es en Jesús, es Jesús el que sana. Jesús es el que sana, no la persona. El gran problema que tenemos, y yo le puedo asegurar que esa es la razón de que Jesús sana, es porque vea el versículo 12. Cuando Pedro se dirige al pueblo, vean ustedes cómo lo aclara en el versículo 12. Pedro dice, pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Se da cuenta lo que dice Pedro? Él está diciendo, pero ¿por qué se asustan? ¿Por qué piensan y se nos quedan viendo como si nosotros hubiéramos sido los que los sanamos? Note, como si hubiera sido nuestro propio poder o nuestra propia rectitud. Dice en el versículo 13, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es Jesús el que sana. Por eso cuando nosotros vamos a Jesús a pedirle un milagro, porque necesitamos la sanidad, nosotros debemos confiar en Jesús, no en quien ora por nosotros. Ya le he contado la historia, ¿verdad? Que a mí me ha tocado orar por personas y se ponen peor cuando oro por ellas. Entonces por eso ya he evitado yo orar por personas para evitar que se pongan peor y me echen la culpa. Pero en realidad, de veras, se lo digo ya de corazón, es Jesús el que sana, es Jesús el que hace las cosas, no la persona. Porque el gran problema es que le ponemos la mirada a la persona, pensamos que la persona es la que va a hacer algo y la persona no puede hacer absolutamente nada. Mire, se puede parar la persona que sienta que tiene un don de milagros, ora por esa persona y esa persona no se sana. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he ido a orar, se lo digo con confianza, yo he ido a orar por unas personas y algunos se han sanado. Gloria a Dios, se sanaron. He ido a orar por otras personas y no se han sanado o se han muerto. Y realmente de veras,
Es triste pensar en eso. Es triste pensar de que la gente te pone atención a ti y no a Jesús. Entonces noten cómo Pedro lo aclara. Él está diciendo, no es que yo tenía unción o yo tengo el poder de hacer milagros. No, es más, un verdadero predicador de Jesucristo, cuando ora por alguien y alguien se sana, automáticamente esa persona, si es un buen predicador de Cristo, le da la gloria a Dios. Y mira a la gente para Dios, señala a la gente a Dios. Si alguien le dice, hermano, su oración, no, mi oración no hizo absolutamente nada. Fue Dios. No, pero hermano, me firma aquí, no le firmo nada. No, es el Señor. Le aclaramos a la gente que es el Señor. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Ahora vemos carteles, anuncios, gente que dice que vienen, entre comillas, a realizar milagros. El enfoque sigue siendo en las personas y no en Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con ello, mucho cuidado con ello. Pero bueno, aquí también hay algo muy importante que mencionar. Ve al versículo 16. Dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Está claro y está confirmado que no fue la fe de él, la fe del cojo, ¿verdad? Tampoco fue la fe de Pedro, ¿cierto? Es la fe en Jesucristo. Y voy a explicarle por qué esto es importante. Y esto es quizás donde usted va a tener que ponerme más atención ahorita. Espero que no suene como mucha semántica, pero esperemos que lo entendamos. La fe es esa confianza que tenemos en ¿quién? En Dios. Es esa seguridad que tenemos en Dios, es la certeza que tenemos en Dios. Esa es la fe, es esa confianza. Pero a veces nosotros, y caemos en el error, de pensar que es que tenemos que tener fe en fe. Que la fe que tenemos en la fe es la que causa las cosas. Es la que realiza las cosas. Que esa fe que tenemos en la fe que tenemos es lo que causa que pasen las cosas. El objeto se vuelve la fe y no Dios. Entonces, eso, en otras palabras, es superstición. Estamos poniendo atención a la fe y no a Dios. Entonces, por eso es que caemos en todas estas situaciones donde oímos a personas que dicen, es que tienes que tener más fe o es que te falta fe, y un día vamos a tratar de tomar este estudio sobre la fe. Pero podemos entender entonces que no es en la fe en la que estamos poniendo nuestra confianza, es en Dios. La fe en sí misma es esa confianza en Dios, esa convicción de Dios. Por eso entonces nosotros cuando decimos, yo tengo fe en Dios, es que es en Dios donde yo tengo la fe. Esa es la confianza mía. Pero me comprende, yo no pongo mi objeto de creer en algo en mi fe de que lo creo. No, yo tengo mi confianza en Dios. Y eso es muy importante para que lo entendamos. Ahora, yo creo que también nos puede ayudar para entender que es que la fe no es como un ingrediente para tener tal cosa, sino que la confianza en Dios es el ingrediente principal. ¿Se da cuenta conmigo? No es que yo digo, es que yo tengo fe y por eso se van a dar las cosas. No, yo tengo confianza en Dios de que Él sabe cuál es la voluntad perfecta para mí. Yo tengo esa confianza. Ahora, déjeme decirle eso, porque yo recuerdo que hace un ratito que yo dije esto de que la gente que dice que se necesita fe para ser sano, casi todos me lincharon con sus ojos. Quiero explicarles, muy importante, que la Biblia dice en muchos pasajes que Jesucristo decía, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Se acuerdan? Él les preguntaba que se tenían fe y los sanaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién era el que estaba haciendo la pregunta? Jesús. Jesús le decía claramente, ¿tienes fe? ¿Fe en qué? En que yo te puedo sanar, en que yo puedo hacer las cosas. Por eso, para él, la pregunta era muy clara. ¿Tienes fe? ¿Tienes confianza en que yo soy el Mesías y que puedo sanarte? Perfecto. Pero nosotros no debemos poner el objeto en la fe. Debemos poner la confianza en Dios. Y cuando pensamos en Dios, entonces Él hace lo que Él considera que es correcto. Entonces nuestro enfoque en la fe como el objetivo primordial se convertiría en superstición, pero cuando nuestra confianza está en Dios, cuando estamos pensando que Él es quien nos da la sanidad, la restauración, la ayuda, el que está con nosotros, entonces estamos confiando en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Ya me entendieron más o menos o quedaron peor todavía? Ahora todos más confundidos. Muy bien, repito el versículo, noten ustedes. Jesús es el que sana. Versículo dice, por la fe en el nombre de Jesús,
este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ahora, una nota más, y esta es como diversión, esto es solo porque a mí me gusta divertirme con estas cosas. Si bien es cierto, y alguien dice, bueno, pero es que hay que tener fe para ser sano, entonces yo diría, ok, entonces ya sabemos de acuerdo al pasaje que el cojo no tenía fe, ¿cierto? Entonces la única solución era que Pedro y Juan tenían fe, ¿no? Entonces, si vamos a usar ese argumento y vamos a decir, es que fue la fe de Pedro y la de Juan las que causaron la sanidad en ese hombre, en otras palabras, que fue por la fe de Pedro o fue por la fe de Juan que ese hombre se sanó. Entonces yo digo, si usamos ese argumento, quiere decir entonces que estos predicadores que van a estas cruzadas de milagros, que estas personas que hacen estas cosas, podrían sanar a todo el mundo porque es la fe de ellos, no la fe de la persona. ¿Se da cuenta? El que viene con la silla de ruedas, o el que viene con la muleta, o el que viene con cáncer, o el que viene con cualquier cosa, él podría estar ahí sin ninguna fe porque la fe sería del predicador. Entonces, si usamos ese argumento que fue la fe de Pedro, podríamos decir, entonces, los predicadores que andan diciendo estas cosas simplemente van y se paran, en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús sé sano, en el nombre de Jesús, pues porque es la fe del predicador. ¿Se dan cuenta el argumento? Sería fácil entonces que todos estos predicadores vayan a un hospital. ¿Nunca se ha preguntado por qué Benny Hinn nunca ha ido a hospitales? Se lleva a todos de una vez y los sana. ¿Pero qué pasa? Nunca va a los hospitales. Este hereje Maldonado, ¿usted lo ve alguna vez en un hospital ahí orando por todo el mundo? No. Es muy fácil echarle la culpa a la gente, pero si usáramos el argumento de que la fe es la fe de Pedro, entonces tendríamos que decirle a estos charlatanes, pues entonces su fe puede andar sanando un montón de gente. Ellos deberían ser los que tienen mucha fe entonces. Entonces vemos en este pasaje que no fue la fe del cojo, no fue la fe de Pedro, fue la confianza en que Dios iba a hacer un milagro y Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Ahorita vamos a ver. Miren ustedes cómo sigue. Bueno, lo vamos a ver en un momento, pero yo quisiera que usted entendiera que cuando usted y yo estamos pasando por una dificultad, por una prueba, por una situación complicada y no llega la sanidad, y no llega esa situación, esa respuesta, yo quisiera que usted entendiera dos cosas. Número uno, lo primero que tenemos que entender es que usted y yo como cristianos no vinimos aquí ni para ser ricachones ni para nunca tener enfermedades. Y ahorita le voy a explicar por qué. Porque si fuera algo que a mí se me ocurre y que yo lo digo, ustedes pueden hacer lo que les da la gana. Pero si es la Biblia la que lo dice, si la Biblia lo aclara, entonces yo y usted deberíamos pensar primero lo que dice la Biblia a lo que dicen el montón de charlatanes que están saliendo en la televisión y la radio. Debemos poner atención a esto. Yo quiero que usted entienda que para mí es muy importante decirle a la persona que sufrió y que está sufriendo una enfermedad fuerte, una enfermedad terminal y que no sale, que quiero decirle, no es que no tengas fe. No es que no estés, que algún pecado tienes y estás bien mal. No, sí, la Biblia dice que en algunos casos a veces hay enfermedades por causa de pecado y a veces hay enfermedades porque Dios de alguna forma las permite. Pero una cosa que es muy, muy clara es que hay dos cosas. Yo no creo que nadie tenga la respuesta para ti si estás enfermo y no logras la sanidad. No creo que nadie la tenga. Yo creo que si tú buscas la ayuda en Dios y la confianza en Dios, tú puedes descansar en Él y Él puede mostrarte que está contigo siempre, que Él va a estar contigo siempre, que Él te puede ayudar. Quizás en algunos casos Dios va a usar la enfermedad para que otros se acerquen a Cristo. Hay personas que han pasado por enfermedades graves y han podido hacer que otras personas, al escuchar que estas personas son diferentes y cambian, empiezan a saber más de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado estar en una cama en un hospital y estar al lado de otra persona y pues no queda otra opción que hablar, ¿no? Bueno, ahorita ya hay mucha televisión y muchas cosas y teléfono, pero antes la gente estaba en una cama y tenía que ponerse a hablar con el paciente de la otra cama y así era como hacían amistad, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasaba que una persona cristiana podía hablarle al otro que no era cristiano y él veía la diferencia y hablaban de Cristo y le podía decir, sí, estoy enfermo, pero yo confío que Cristo sigue siendo mi Dios, enfermo o no enfermo, y le puede dar el mensaje del Evangelio. Pero la otra está en que podemos mantener una mayor intimidad con Dios en algunos casos, porque cierto o no, admitámoslo, cuando estamos súper bien, sanos y todo nos va bien, siempre estamos lejos de Dios.
Pero cuando las cosas empiezan a ir por el suelo, empezamos a fallar en muchas cosas, empezamos a enfermarnos, a tener muchas cosas que nos van mal, empezamos a buscar más de Dios. Y a veces necesitamos que Dios permita ciertas cosas en nuestra vida, a veces trae enfermedad para que nos acerquemos más a Él. Pero déjeme decirle lo que Pablo decía. Mire, esto es para usted y para mí. Segunda de Corintios 4, del 17 al 18. Noten ustedes la apertura con la que habla Pablo. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Si el enfoque nuestro en medio de una prueba y en medio de la enfermedad es un enfoque celestial, lo que estamos pasando ahora es momentáneo, es difícil, nadie está diciendo que no, es duro, nadie está diciendo que no, pero el Señor está con nosotros y el enfoque es: si no me sano aquí, el día en que llegue a estar ahí en el cielo, el día que yo termine de respirar aquí y empiece a respirar allá, nada de dolor, nada de enfermedad, nada de nada. ¿Se da cuenta? Pero si en el proceso de que estoy aquí, mi mente está en que yo necesito ser sano y que si no soy sano, y dejas de enfocarte en Dios, más problema es para la vida. Enfócate en Dios. Pero también dice Pablo en 2 Corintios ahora, versículos 7 y 9. 2 Corintios 4, 7, 9, escuchen. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Repito este versículo. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y Pablo lo dice de una forma muy especial. Y yo quisiera que usted fuera del bando de Pablo. Porque los charlatanes que usted ve en la televisión y la radio le dicen otra cosa. Escuche la gran diferencia entre lo que hay ahora en el siglo XXI y lo que Pablo decía. Un verdadero cristiano tiene estas características. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Yo quiero repetirle esto ahora. Yo quiero que usted lo escuche. Escúchelo. Es Dios hablándole a usted. Un buen cristiano va a sufrir. Un buen cristiano va a tener dificultades. Pero noten ustedes cómo Pablo contrasta que cada una de las dificultades siempre tiene una bendición. Noten ustedes. Repito, esto es para usted. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Si tenemos muchas dificultades, ¿cuántos de ustedes pueden decirlo? Todos tenemos muchas dificultades, pero no nos aplastan. Si quedamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Nos toman por sorpresa ciertas cosas en la vida y uno dice, wow, ¿por qué nos llegó esto? ¿Por qué pasó esto? Pero no llegamos a la desesperación. Somos perseguidos, sí, por la causa de Cristo, por nuestra actitud, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados. Todos los cristianos que conozco yo, buenos cristianos, han sufrido golpes fuertísimos, pero no destruidos. No destruidos. Ese es el contraste de la iglesia primitiva al contraste de la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI nunca quisiera tener este pasaje en la Biblia, porque ellos quieren que usted viva de una forma, no, a mí nunca me puede pasar nada. Y aquí dice claramente que sí te va a pasar. Pero lo importante es que aquí dice que nunca nos ha abandonado, porque dice el gran poder que tenemos viene de Dios, no de nosotros. ¿Se da cuenta? Mire, yo le voy a contar una cosa que quisiera que lo pusieran ustedes en sus oraciones esta semana. Algunos tal vez lo conozcan en persona. El pastor de la Iglesia Bautista La Roca, por muchos años, el señor Juan Martínez, un hombre de Dios increíble desde que lo he conocido, un señor ya muy mayor, yo creo que ya tiene como unos 85 años. Cuando converso con él me inspira, me impacta y me hace sentir vergüenza. La clase de entrega que tenía ese hombre desde joven, junto con su esposa, se prepararon en un seminario, aprendieron,
tuvieron un ministerio que lo empezaron a hacer a las cárceles. Ellos hablan y escriben y mandan cartas a los reos y les mandan Biblias y mantienen con correspondencia con ellos. Su hija, una de sus hijas, murió, creo trágicamente, cuando estaba joven. Creo que no había cumplido ni los 20 años y murió la joven. Poco después, ellos han pasado por situaciones económicas difíciles y han sufrido varias enfermedades. El año pasado murió la esposa de él. Muy triste pasó la situación de cómo ella recayó y cómo murió. Fue muy rápido. Y ayer, hablando con Daniel Guzmán, uno de los miembros, me estaba comentando y me decía que el pastor Juan lo llevaron al hospital hace una semana porque estaba teniendo problemas estomacales bastante fuertes y le diagnosticaron que tiene un cáncer muy serio que se ha esparcido por todo su cuerpo y está muy mal, está muy grave. Y uno dice aquí en la tierra, dice uno, ¿por qué un hombre que se ha entregado a Dios, por qué un hombre que ha hecho, por qué tiene que sufrir así? Yo le quiero decir, porque es un hombre de Dios, porque es un verdadero hombre de Dios. Y como su enfoque no está aquí, está allá, aunque venga lo que venga, él sigue adelante. Ese tipo de pastores no son los que, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ser pastor, ya no quiero sufrir mucho sufrimiento. No, ese tipo de pastores dicen, venga lo que venga, sopla todo lo que quieras en contra mía, pero yo voy con el Señor. Pónganos sus oraciones, hermano Juan Martínez, de veras necesitamos orar por él. Sería genial, increíble que Dios permitiera que él fuera sano ahora. Y de veras sería para mí algo bellísimo compartirles la otra semana de un milagro de Dios que Él ha hecho. Pero a la vez sé que sano o no sano, Él sigue siendo un hombre de valor, un hombre de guerra de Dios, un increíble hombre de Dios. Yo sé que es difícil, pero quiero decirte, confía en Dios. Él no te ha abandonado y las respuestas que no obtengas aquí en la tierra por la enfermedad que tienes ahora se van a disipar el día en que lleguemos al cielo, el día en que lleguemos y veamos cara a cara a nuestro Señor. Acompáñeme otra vez al capítulo 3 de Hechos. Vamos a seguir leyendo. Entonces, todo esto que pasó, toda esta sanidad increíble que pasó, tiene un propósito. Cuando Dios permite la sanidad, siempre es por un propósito. Siempre es por un propósito. Versículos 12 al 15 del capítulo 3 dice, Pedro vio esta como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Consejo para usted y para mí. Usemos cualquier oportunidad para hablar de Dios a nuestros amigos que no le conocen. Usemos oportunidades cuando, como en este caso, Pedro lo vio y dijo, aquí hay una sanidad y en lugar de tratar de darme la gloria a mí, voy a empezar a decir, ustedes judíos, ustedes que lo crucificaron, Dios nunca lo dejó en la tumba. Y nosotros somos testigos de que Él resucitó. Él es el Mesías que estábamos esperando. Y en el versículo 17 dice, amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. ¿Se da cuenta de la emoción de esto? Él no está criticándolos y queriendo matarlos con las actitudes y palabras que Él tiene. No, Él quiere decirles, yo entiendo, yo también estuve allí, como quien dice, ¿no? Yo también entiendo el sufrimiento. Yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, no sabían. Versículo 18, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. En el versículo 19 se vuelve y dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Versículo 22. Moisés dijo, el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo,
Cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Otra vez Pedro está utilizando el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían, ¿se acuerdan? El Torá, para hablarles al pueblo judío y decirles, acuérdense, este es el Mesías por esta y esta y esta razón. Y luego dice en el versículo 24, comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, los judíos, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Dios permitió que todo esto sucediera, que Jesucristo sufriera en la cruz por ti, que muriera, que se desangrara, que estuviera muerto y resucitara por ti, por ti. Y al igual que Pedro, yo quiero repetirte las mismas palabras. Arrepiéntete. Si lo que necesitas es un encuentro personal con Cristo, hazlo hoy mismo. Si lo que necesitas es decirle al Señor, Señor, yo te necesito, hazlo hoy mismo. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Yo sé, todos podemos decir, tengo personas que me han traicionado. Todos. No creo que conozca a un cristiano que me diga que nunca lo ha traicionado nadie. ¿Algún amigo, alguna persona de la iglesia? No, nunca. Todos lo hemos pasado. Pero si a Jesucristo lo traicionaron y Él prefirió perdonar, ¿por qué no nosotros que somos simples seres mortales? Arrepiéntete. ¿Qué tal que oramos usted y yo ahora? Le pedimos al Señor que nos guíe y que el mensaje de hoy haya sido más bien como para decir, es que yo lo que tengo que tener es confianza en Dios. Yo lo que tengo que tener es fe en Dios, poner mi fe en Dios, que Él es el que hace las cosas. Ore conmigo. Señor Jesús, yo quiero ser sincero contigo, porque la necesidad de querer buscar tu apoyo y tu ayuda siempre viene plagada de un montón de dudas, problemas, ataques, porque nuestra necesidad de querer ser cristianos verdaderos siempre viene plagada de nuestro propio ego luchando contra nosotros. Yo quisiera pedirte, Señor, que nos ayudes. Yo quisiera pedirte que tú puedas romper este corazón de piedra que tenemos, donde lo único que reina es nuestro yo, para que podamos nosotros abrirnos a ti y decirte, entra en el corazón, sé mi rey, me arrepiento de mis pecados. Y Señor, en algunos casos, algunos de los que están escuchando o viendo este mensaje, están pasando por enfermedades muy, muy graves, sufrimientos muy, muy graves. Y no hay manera de que podamos darle la solución en términos terrenales. La única solución eres tú, Cristo. La única solución es tu nombre, Cristo. Y yo te pido, Señor, por aquellos hermanos aquí en la congregación que están pasando por una enfermedad, que si está en tu voluntad, en este momento yo pido la sanidad para ellos. Que confiemos en que tú eres el santo que sanas. Gracias, Señor, por esa sanidad. Y también pido por aquellos que tú en tu voluntad tan soberana e increíble has decidido que no, esa enfermedad no se va a ir. Hay algo más. Y tienen que sufrir y tienen que pasar por dificultades. Yo te pido, Señor, que les des el Espíritu Santo consolándolos todo este tiempo y que la perspectiva no cambie. Te agradecemos como hermanos, como el hermano Martínez, el pastor Martínez. Te agradezco por hombres de Dios como él, Señor, que nos dan un ejemplo de lo que es una persona entregada a ti, aún en medio de las dificultades y las enfermedades y la tribulación. Te pedimos, Señor, que si está en tu voluntad, sana el cuerpo del Señor Martínez para que pueda seguir sirviéndote. Te pedimos, Señor, esto en tu nombre, confiando en que tú sabes maravillosamente qué es lo que tú debes hacer y quieres hacer en la vida de él.
También te pedimos por la actividad que viene en la próxima semana. Te pido que desde ahora, Señor, tú pongas, ya sea por medio de las redes sociales, por medio de nuestras propias palabras, de nuestras invitaciones, que venga la gente a escuchar el mensaje de agradecimiento que todo cristiano debería tener ante ti por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te lo agradecemos y te imploramos con esta canción, Señor, que nuestro corazón sea abierto a tu Espíritu, Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me enviará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillar más, yo igual confío en el Señor, que me ayudará. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy con